Un carro de madera puede parecer la máquina más simple del mundo. 4 ruedas y un marco para soportar la carga. Pero en la Edad Media, construir y mantener un carro así en circulación era uno de los desafíos más difíciles que enfrentaba la gente común. Ruedas frágiles, ejes rotos, barro interminable y costes aplastantes convertían cada viaje en una apuesta arriesgada. ¿Por qué un carro era algo tan común hoy y una maravilla de lucha entonces? En el mundo de las batallas medievales, los carros y las carretas no eran simplemente vehículos. Eran salvavidas. Un solo carro podría transportar lo que decenas de hombres lucharían por mover sobre sus espaldas. Granos de la cosecha, madera de los bosques, piedra para castillos e incluso barriles de cerveza. Todo dependía de estos marcos de madera equilibrados sobre ruedas frágiles. Sin carros, los pueblos corrían el riesgo de quedar aislados. Los agricultores se verían obligados a vender solo a una distancia caminable, mientras que los constructores no podrían transportar los pesados bloques de piedra necesarios para puentes, catedrales o fortificaciones. Las ferias comerciales, corazón palpitante del comercio medieval, solo eran posibles porque los carros gemían bajo el peso de la lana, la sal o las especias. Pero estos carros no eran un lujo universal. Para muchos campesinos, un carro era más raro que un caballo. Ser propietario de uno significaba tener acceso a mercados más amplios y con ello venía la oportunidad de supervivencia y crecimiento. No tener uno significaba estar atrapado en el pequeño círculo de tu propio pueblo. Por eso los carros se convirtieron en algo más que herramientas. Eran motores silenciosos de la economía, el esqueleto de madera que mantenía unidos tanto el sustento como la ambición. Y, sin embargo, las mismas máquinas que transportaban las necesidades de la vida eran frágiles y temperamentales, y exigían cuidados que la mayoría de la gente podía afrontar fácilmente. A primera vista, una rueda medieval parece primitiva. Pero en verdad, era una de las artesanías más sofisticadas de su tiempo. Una rueda tenía que soportar una enorme presión, transportando carga pesada por caminos llenos de baches, cuestas y barro. Para lograrlo, los carpinteros los construyeron en varias partes. El cubo en el centro, tallado en madera maciza, tenía que sujetar firmemente el eje. Los radios irradiaban hacia afuera como las costillas de un esqueleto, cada uno cuidadosamente diseñado para compartir la carga. Alrededor de ellos, unas piezas curvas de madera llamadas felloes formaban el borde circular. El paso final fue el neumático de hierro. Los herreros calentaban una banda de hierro hasta que brillaba al rojo vivo y luego la martillaban sobre la rueda de madera. A medida que el metal se enfrió, se contrajo, comprimiendo toda la estructura en una sola. Un solo error en la medición significaba un desastre. La rueda se agrietaría o el neumático de hierro se resbalaría durante el viaje. Esta delicada unión de madera y hierro era tan difícil que existían industrias enteras en torno a la fabricación de ruedas. Construir una rueda era equilibrar la fuerza y la fragilidad. Si fuera demasiado pesado, los bueyes tendrían dificultades. Si era demasiado ligero, se rompería bajo la primera piedra. En este diseño precario, cada rueda se convirtió en un testimonio de la paciencia y la habilidad de los artesanos medievales. No cualquier árbol podría convertirse en una rueda. Los carpinteros medievales sabían que elegir la madera equivocada significaba un fracaso seguro. El roble era favorecido por su dureza y capacidad de soportar peso. El fresno era flexible, ideal para radios que necesitaban doblarse sin romperse. El olmo, con su veta retorcida, se elegía a veces para los ejes porque resistía la rotura por tensión. Cada parte de la rueda exigía un tipo específico de madera, y cada elección reflejaba siglos de prueba y error. Pero la madera no era uniforme. Un árbol cultivado en suelo rocoso produce un grano más duro que uno cultivado en valles fértiles. La madera curada, cortada en tiras y dejada secar durante meses o años, era más resistente que los troncos recién cortados. Si un artesano se apresuraba, la rueda podía deformarse a medida que la madera se secaba, desgarrando el neumático de hierro. Si el cubo se partía, la rueda se derrumbaba por completo. Incluso cuando estaban perfectamente construidas, las ruedas se desgastaban rápidamente.
Las sacudidas constantes agrietaban los radios, la lluvia empapaba las llantas, haciéndolas hinchar, para luego ser resecada por el sol, causando encogimiento, expansión y contracción que eran enemigos implacables. Para los campesinos con poco dinero, reparar estos pisos a menudo significaba tapar una rueda agrietada con toscas cuñas de madera. Este tipo de soluciones rara vez duraban mucho tiempo. De este modo, los carros medievales no solo fueron víctimas de los malos caminos, sino del mismo material del que nacieron. Si las ruedas eran las patas de un carro, entonces el eje era su columna vertebral y era el que más sufría. Los ejes eran generalmente de madera maciza y se ajustaban firmemente a los cubos de las ruedas. Cada giro creaba fricción, rozando madera contra madera. Sin lubricación, el eje podría humear, carbonizarse e incluso romperse. Para combatir esto, la gente utilizó todo lo que tenía. Grasa animal, manteca de cerdo, sebo, incluso resina de pino. El olor a grasa era familiar para cualquiera que estuviera cerca de un carrito, pero la grasa no duraba para siempre. Después de un largo viaje, fue necesario revisar el eje y volver a engrasarlo. Olvidar significaba catástrofe. Un eje roto lejos de casa podría dejar un carro varado en el barro o en el bosque, con su carga abandonada. El desafío fue el mantenimiento constante. Los carros no eran máquinas que pudieran construirse y olvidarse. Exigían atención a cada milla, y los comerciantes incluso llevaban grasa y herramientas de repuesto, sabiendo que el éxito de su viaje dependía de un acto simple: reducir la fricción. En un mundo sin cojinetes de bolas ni ejes de acero, la supervivencia dependía de una mezcla desordenada de madera, hierro y grasa animal. Los carros medievales no circulaban por caminos lisos. La mayoría de las raíces no eran más que huellas de tierra talladas por pisadas y cascos repetidos. En verano, se incrustaban en duros surcos que hacían temblar violentamente los carros con cada sacudida. En invierno, la lluvia los transformaba en ríos de lodo que succionaban las ruedas hasta el punto de que los bueyes o los caballos apenas podían avanzar. Las piedras ocultas bajo el suelo agrietaban los bordes, mientras que las empinadas pendientes obligaban a los animales a esforzarse hasta que sus arneses se rompían. Los puentes, cuando existían, a menudo eran poco más que tablones de madera sobre arroyos, temblando bajo el paso de pesados carros. Un paso en falso podría provocar que una rueda se deslice hacia el agua y vuelque toda la carga. Los pueblos a veces organizaban trabajos colectivos para reparar los caminos, pero sin pavimento de piedra, el esfuerzo nunca duraba. Unas cuantas regiones ricas construyeron caminos de adoquines o grava, pero incluso estos se desgastaron rápidamente bajo la presión constante. Para los comerciantes, los malos caminos eran algo más que un inconveniente. Eran una amenaza para la subsistencia. Un carro lleno de grano se echa a perder si se demora demasiado. Se agrió. La lana empapada por la lluvia perdió su valor. Cada viaje se convirtió en una apuesta por el propio camino, donde el carro y sus frágiles ruedas se enfrentaron a la hostilidad de la naturaleza. Tener un carrito nunca fue barato. Para construirlo se requirió la colaboración de múltiples sectores. El carpintero dio forma al marco de madera. El carretero, un artesano especializado, ensamblaba las ruedas con precisión. El herrero forjó los neumáticos, los clavos y los accesorios de hierro. Cada profesión cobraba por su tiempo y materiales, lo que hacía que incluso el carrito más simple fuera una inversión costosa. Para los campesinos, este gasto era asombroso. Muchas familias ni siquiera podían soñar con construir su propia casa y, en cambio, dependían de préstamos o alquileres de vecinos más ricos. Una rueda rota no solo significaba inconvenientes sino ruina financiera. El precio de las reparaciones, especialmente si había que volver a colocar hierro, podía equivaler a meses de salario de un trabajador. Por esta razón, un carro era considerado a menudo tan valioso como el ganado, a veces incluso más. Los registros muestran testamentos en los que los carros se transmitían de generación en generación como reliquias familiares, bienes preciados para la supervivencia. Poseer uno significaba una oportunidad de mayor comercio y prosperidad. Perder uno significaba caer en la pobreza.
En una sociedad donde la supervivencia se equilibraba en márgenes estrechos, un carro nunca fue solo madera y hierro. Era un símbolo de riqueza, oportunidad y frágil esperanza. Hoy, camiones, automóviles convertidos en autobuses, se deslizan por carreteras asfaltadas equipadas con sistemas de suspensión, llantas neumáticas y ejes de acero lubricados. Sin embargo, los principios siguen siendo sorprendentemente similares a los que se enfrentaban en la Edad Media. El carro medieval sufría fricción, desgaste y peso, al igual que un motor moderno sufre sin cambios de aceite o los neumáticos se desgastan sobre un pavimento irregular. Lo que hace que la comparación sea fascinante es la escala de la diferencia en tecnología. Donde los carreteros medievales martillaban bandas de hierro brillante para mantener unidas las ruedas de madera. Las fábricas modernas vierten caucho fundido en moldes para crear neumáticos duraderos. Donde los campesinos untaban manteca de cerdo en ejes de madera, hoy los mecánicos utilizan lubricantes sintéticos diseñados para soportar el calor y la presión. Pero en esencia, ambas son respuestas al mismo problema. ¿Cómo mantener una máquina en movimiento contra las fuerzas de la naturaleza? También existe una carga compartida de mantenimiento. Así como un granjero medieval inspeccionaba su carro después de cada viaje embarrado, los conductores de hoy conocen el miedo a una rueda pinchada o a un eje roto. En ambos casos la avería supone algo más que una molestia. Puede detener el comercio, retrasar viajes y, en tiempos desesperados, amenazar la supervivencia. El eco de estas luchas nos recuerda que el progreso no consiste en cambiar los problemas, sino en inventar mejores soluciones. Todo viaje en carro conllevaba peligro. Una rueda rota en un descenso pronunciado podría hacer que toda la carga se caiga. Los granos, las piedras o la madera podrían aplastar animales o personas en su camino. Los cronistas escribieron sobre accidentes en los que los carros volcaron en los ríos o se derrumbaron en puentes estrechos, lo que provocó pérdidas de bienes y de vidas. Para los comerciantes, estos riesgos significaban un desastre financiero. Un solo eje roto podría suponer la pérdida de las ganancias de una temporada. Para los campesinos, podría significar morir de hambre si su cosecha se echara a perder en el camino. Algunas familias incluso se negaron a utilizar carros en invierno, por temor a que el barro y el hielo hicieran inevitables los accidentes. Los viajeros tenían poca protección. No hubo reparaciones de emergencia ni servicios de carretera. Si un carro fallaba, había que confiar en los vecinos, en desconocidos que pasaran o en la pura suerte. A veces se recuperaba la carga llevándola pieza por pieza a lomos de los barcos. En otras ocasiones, la pérdida fue total. La fragilidad de los carros convertía cada viaje en una apuesta, y quienes jugaban a menudo pagaban caro. Los carros eran más que herramientas. Eran símbolos. Un carro de madera tosco de un campesino, remendado con tablones de repuesto y que chirriaba a cada vuelta, hablaba de pobreza y necesidad. En cambio, los carros de los nobles y de los comerciantes ricos estaban elaborados con gran maestría. Sus carros eran más grandes, reforzados con más hierro y a veces decorados con tallas o paneles pintados, tirados por equipos de fuertes caballos en lugar de lentos bueyes. Se movían más rápido y llevaban más cosas, una exhibición de riqueza tanto como de practicidad. En las ciudades, el carro de un hombre podía definir su reputación. Los comerciantes que llegaban al mercado con carros finamente fabricados simbolizaban prosperidad y estabilidad, atrayendo compradores y socios. Mientras tanto, los campesinos obligados a alquilar o pedir prestado mostraban dependencia y un estatus inferior. Para los señores y monarcas, los carruajes evolucionaron desde simples carros hasta convertirse en tronos rodantes que exhibían su grandeza por las calles. Así, el carro no era solo una necesidad económica, sino también un símbolo de poder y jerarquía. ¿Quién podía permitírselo y en qué condiciones revelaba las líneas invisibles que separaban a los ricos de los pobres, a los nobles de los plebeyos? En el traqueteo de las ruedas de madera se podía escuchar la estructura de la sociedad. Cuando imaginamos la Edad Media, a menudo imaginamos castillos, caballeros o batallas. Sin embargo, igual de importantes para la vida cotidiana eran los humildes carros que traqueteaban sin cesar por caminos embarrados.
Encarnaban el ingenio de los artesanos que doblaban la madera y el hierro en círculos frágiles, la paciencia de los campesinos que ahorraban durante años para tener uno y la resistencia de los animales que se esforzaban por tirar de ellos. Cada rueda contaba una historia de lucha contra la fricción, contra el barro, contra el tiempo mismo. Y aunque muchos se arruinaron, muchos más llevaron sus cargas, sosteniendo mercados, construyendo ciudades y conectando aldeas. El carro era más que una máquina. Fue un puente entre la supervivencia y el colapso. Mirando hacia atrás, estos vehículos de madera nos recuerdan que la historia no solo está determinada por reyes y guerras, sino por las herramientas ordinarias que soportaron el peso de la vida humana. Frágiles, crujientes y a menudo rotos, los carros medievales transportaban los sueños de una sociedad, demostrando que incluso los objetos más simples pueden definir el curso de la civilización.